Las reglas del método sociológico de Émile Durkheim, realizado por María Carolina Santos, Caterina González, Roxana Igor, Victoria Salinas, que es quien les habla. Somos estudiantes de segundo año en Psicología Vespertino y este video es para la asignatura de Fundamentos Socioantropológicos del Comportamiento Humano para el profesor Ramón Bastías. En este video hablaremos del libro de Émile Durkheim, de las reglas del método sociológico. Primero, una breve biografía del autor de Émile Durkheim. Nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, París, y falleció el 15 de noviembre de 1917. Estudió en la Escuela Normal Superior de París, Liceo Louis-le-Grand y Universidad de Leipzig, Universidad de Burdeos, y fue un sociólogo, pedagogo y filósofo. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Y algunas de sus obras son, o más conocidas, son La división del trabajo social, El suicidio y, por supuesto, la obra de la que hablaremos hoy, Las reglas del método sociológico, publicado en el año 1895. Esta obra establece a la sociología como ciencia, define el objeto y el método de estudio de la sociología. Para Durkheim, la sociología es el estudio de los hechos sociales. ¿Cuáles son los temas a tratar en este libro? La introducción, ¿qué es un hecho social? Reglas relativas a la observación de los hechos sociales, reglas relativas a la distinción entre lo normal y lo patológico. Como bien sabemos, en esa época existían autores que intentaron crear un procedimiento, sin embargo, esos procedimientos no fueron aplicables. Por lo mismo, Émile Durkheim fue directamente hacia la sociedad para crear sus métodos y poder así definirlos. ¿Qué es un hecho social? Según Durkheim, un hecho social es toda manera de hacer establecida o no susceptible de ejercer sobre el individuo o coacción, o también el que es general en la extensión de una sociedad determinada, teniendo a sí mismo tiempo una existencia propia independiente de sus manifestaciones individuales. Los hechos sociales son la forma de actuar, sentir y pensar que son externas a un individuo. Un ejemplo de esto es el Estado a través de las leyes, la educación, los sistemas económicos y los sistemas familiares. Los hechos sociales se caracterizan por ser externos a los individuos, coactivos debido a que si sales de las normas, la sociedad se encarga de condenarte e incluso aislarte. Son generales porque son para todos los individuos que conforman esa sociedad y son de relación concominante, y a esto una relación concominante se refiere a que provienen directamente desde la educación del individuo. Bueno, una vez definido el objeto del estudio, que en este caso es el hecho social, se define la metodología de la sociología, o sea, cómo vamos a proceder a investigar, estudiar y conocer los hechos sociales. Émile Durkheim dice que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, no como cosas en el sentido de objetos, sino como cosas en el sentido de ser positivas, medibles, observables y cuantificables, que pueden ser contrastadas mediante el método científico. Estos resultados los vamos a contrastar mediante encuestas o test. Bueno, Émile Durkheim establece 3 reglas básicas para esta metodología. La primera regla consta en descartar de la ciencia todas las nociones previas y observar el hecho social como un fenómeno concreto. O sea, todas las ideas preconcebidas, desecharlas. La segunda regla consta en definir la cosa, o sea, el hecho social de lo que se está tratando, y luego se procede a la búsqueda y recopilación de datos que nos permite llegar a una elaboración de unas conclusiones. Luego, nuestra tercera regla es que los caracteres exteriores del hecho social, o la cosa, deben ser regidos de la manera más objetiva posible. A continuación, una cita de nuestro autor que nos dice que cuando se explora un orden de los hechos sociales, debe ser bajo un aspecto que las presenten aisladas de sus manifestaciones individuales.
En el tercer capítulo, Durkheim nos habla sobre la distinción de lo normal y lo patológico, donde él mencionaba que es preciso que sea científicamente posible para que la ciencia pueda servir para la dirección de la conducta. El primer criterio es que el examen de los criterios empleados corrientemente, en este caso el dolor, no sería un signo distintivo de la enfermedad. Además, este criterio es inaplicable la mayoría de las veces, sobre todo en sociología. La enfermedad distingue el estado de salud como lo anormal de lo normal, como coincide esta definición de lo patológico en general con el concepto corriente de la enfermedad. Lo anormal es lo accidental, porque lo anormal en general constituye al ser en estado de inferioridad. En segundo lugar, nos habla sobre la utilidad que hay en comprobar los resultados del método precedente buscando las causas de la normalidad del hecho, es decir, de su generalidad. Necesidad que hay que proceder a esta comprobación cuando se trata de hechos que se relacionan con sociedades que no han terminado su historia. Porque no se puede emplear este criterio, este segundo criterio, más que a título complementario y en segundo lugar, enunciado de las reglas. En tercer lugar, habla sobre la aplicación de estas reglas a algunos casos, especialmente a la cuestión del delito, porque es un fenómeno normal de la existencia de criminalidad. Ejemplos de los errores en que se cae cuando no se siguen estas reglas. La ciencia incluso se vuelve imposible. Como comentario final podemos decir que ante la dificultad de ser tomada como ciencia objetiva, la sociología cambia su paradigma para tomar desde la fenomenología una respuesta. Al plantear de esta forma los hechos sociales es más fácil poder entender cuándo son patológicos. Para concluir nuestra presentación, las reglas del método sociológico, su objeto de estudio es el hecho social, el cual tiene 4 características que son externas, coactivas, generales y que son de relación. Además de eso, utiliza metodología para el estudio a la cosa y lo hace por medio de 3 reglas básicas. Finalmente, podemos obtener que existe una distinción entre lo normal y lo patológico. Y bueno, ¿cómo podemos relacionar esto con la psicología? A pesar de que nuestro autor intentó hacer bastante énfasis en distanciar la psicología de la sociología, diciendo que la psicología se enfoca más en el estudio del individuo y la sociología es un estudio mucho más colectivo, de todas formas cabe señalar que la psicología, uno de los objetos de estudio de la psicología también es el comportamiento del individuo frente a la sociedad. Además de que la sociedad también influye mucho en nuestro comportamiento, o sea, el comportamiento del individuo está muy ligado a la coacción ejercida por la sociedad. Un ejemplo de esto es como nuestros padres hoy en día no ven ciertas situaciones de la misma forma en que la veían hace 10 años, porque mientras la sociedad y sus reglas van cambiando, también va cambiando nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar y actuar como individuales. Esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias.